Episodio número 27. En este episodio conversamos sobre cómo conseguir entrevistas en podcast que te ayuden a crecer tu negocio. Esto es Pod Queens Latinas con Marieli Silvet, donde se reúnen los podcasters exitosos para compartir ideas, estrategias y herramientas para llevar tu podcast al próximo nivel. Bienvenida a este nuevo episodio de Pod Queens Latinas. Te habla Marieli Silvet y quiero darte las gracias por acompañarme una vez más en este espacio en el que nos reunimos tú y yo una vez por semana para hablar sobre podcasting. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a todas las personas que hacen la producción de este programa posible, comenzando con la doctora Nora Mújica, quien es psicóloga y es la persona que actualmente está auspiciando este contenido. Además, tenemos algunos servicios que también están aportando a la causa y permiten que podamos seguir produciendo contenido de calidad para ti. Uno de estos servicios es el servicio de evaluación y auditoría de podcast. Hemos estado trabajando con algunos clientes dentro y fuera de Puerto Rico que nos someten su podcast para que nosotros escuchemos los episodios y les demos nuestra evaluación y recomendaciones de cómo mejorar y elevar la producción de su podcast al próximo nivel. Si estás interesada, contáctanos al 787-922-5571. También quiero anunciar que este próximo domingo 17 de noviembre tenemos el tercer encuentro de podcast boricuas y esto va a ser en el Starbucks de la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Cupey, y allí vamos a estar a partir de la 1 de la tarde. Tendremos un panel compuesto por 4 personas y esta servidora he sido invitada a formar parte de este panel. La actividad es completamente libre de costo, así que si estás en Puerto Rico, te invito a acompañarme este domingo 17 de noviembre a la 1 de la tarde en Starbucks de Ana G. Méndez de Cupey. Boletos disponibles en Eventbrite. Es gratis, pero nos encantaría que te registres y saber que vas a estar participando y acompañándonos. En este episodio conversamos sobre cómo conseguir entrevistas en otros podcasts. Y quiero que sepas que hay muchas personas que al reconocer la labor tan intensiva que conlleva el producir un podcast profesional, hay muchas personas que han decidido incluso no tener un podcast. Y lo que hacen es que se han lanzado a la tarea de buscar, identificar otros podcasts en los que ellos pueden participar como invitados y a través de esas entrevistas van fortaleciendo su marca y ampliando su mensaje a las audiencias de estos otros podcasts. Así que hoy te voy a compartir 7 pasos para conseguir entrevistas y ser una invitada de lujo. Esta es una excelente técnica, tanto si quieres dar a conocer un producto, un servicio, quieres hacer crecer tu negocio y de la misma manera si quieres hacer crecer tu podcast. Es una gran oportunidad de entonces ampliar tu audiencia dándote a conocer en otros podcasts. Nosotros aquí en Pod Queens entrevistamos podcasters, ¿verdad? Personas que quieren también dar a conocer sus podcasts, pero estos 7 pasos que te voy a compartir son pasos que te van a permitir hacer un acercamiento profesional, un acercamiento respetuoso, empático con ese podcaster, que vas a tener unas mayores posibilidades de éxito, pero también estos 7 pasos incluyen lo que sucede antes, durante y después de la entrevista. Comenzamos. El primer paso para iniciar una estrategia de conseguir entrevistas en otros podcasts, el primero, por supuesto, es investigar el mercado. Te invito a realizar búsquedas de podcast por temas relacionados a tu área de especialidad. Por ejemplo, si tu área de especialidad es el tema de la belleza, pues yo buscaría bajo belleza o cuidado de la piel,
en cualquiera de las aplicaciones donde escuchas podcasts. Lo puedes hacer en iTunes o lo puedes hacer en Overcast o Spotify para ver cuáles son los resultados que te entrega esa búsqueda. Es posible que inclusive muchos de esos podcasts no necesariamente se encuentran en tu país. Así que también aquí hay un elemento de identificar si realmente vale la pena anunciarte o ser entrevistada en un podcast internacional. En muchos casos, con personas que trabajamos negocios de servicios donde realmente no hace mucha diferencia la ubicación física, pues esta sería una excelente estrategia. Así que la idea de investigar el mercado y realizar estas búsquedas es identificar aquellos shows que pudieran ser unos buenos candidatos para entrevistarte. Es importante que te asegures que ese podcast o ese show cumpla con los siguientes criterios. El primero suena obvio, pero a veces pasa, ¿verdad? Estos bloopers. Y es asegurarnos que es un programa en el que realizan entrevistas a invitados. No vaya a ser que identificas este podcast y de repente cuando haces la solicitud, le haces tu pitch, te das cuenta que realmente es un solocast y es un programa donde no entrevistan a invitados. Así que ese es el primer criterio con el que debe cumplir ese show. El segundo es que si ese podcast está activo y está publicando contenido con regularidad. No vaya a ser que a lo mejor era un show muy exitoso, pero no ha publicado un nuevo episodio en los últimos 3, 5, 7 meses o inclusive más de un año. Yo también, por mi parte, te llevaría a investigar si ese programa tiene más de 10 episodios. ¿Por qué? Porque las estadísticas nos han demostrado que muchos podcasts desaparecen mucho antes de llegar a su 10º episodio. Así que yo preferiría ser invitada en un podcast que ya tiene sobre 10, 15, 20 episodios publicados y que está publicando este contenido con regularidad. Y tercer y último criterio de este primer paso es si la audiencia de ese podcast realmente pudieran convertirse en clientes ideales para ti. Puedes investigar a través de las redes sociales más o menos cuál es el perfil de las personas que siguen y escuchan ese podcast. O también a veces escuchando el podcast, que es sumamente importante. Ese es uno de los primeros pasos. Una vez identifiques esos shows, escucha varios episodios. Y escuchando cómo se expresa el anfitrión y cómo a quién va dirigido ese programa, tú puedes identificar si esas personas pudieran ser clientes potenciales para ti. El segundo paso es, una vez hayamos hecho esta investigación e identificado a esos podcasters, vamos entonces a contactarlos de una forma muy respetuosa y empática. Es importante cuando nosotros hagamos este primer contacto que demuestres que tú hiciste tu tarea de investigar y sobre todo de escuchar el podcast, por lo que tienes una idea de cuáles son los intereses de ese podcaster y de su audiencia. Algunos expertos sugieren que le ofrezcas a ese podcaster varias opciones de temas que pudieran conversar durante ese episodio para ampliar tus posibilidades de éxito, porque a lo mejor tú piensas que el tema que tú tienes para ofrecer, tu tema principal, piensas que va a ser todo un éxito cuando a lo mejor ya ese podcaster ha hablado sobre ese tema y no necesariamente es el más interesante para él. Por eso se sugiere que le ofrezcas algunas opciones. También es importante que te tomes el tiempo de redactar ese mensaje en el que le proveas todos los detalles y la información que pueda necesitar ese podcaster, porque es muy posible que tú conoces ya sobre él, o sobre ella, y es muy posible que esa persona no conozca nada sobre ti, o sobre tu trabajo, o sobre la persona para quien estás haciendo esta gestión. Así que te tengo un ejemplo de una gestión que yo estuve haciendo esto fue como en el 2015. Mi hermana,
quien vive en el estado de Washington. Ella estaba produciendo una obra de teatro. Estaba produciendo La Pasión según Antígona Pérez. La produjo en inglés y con unos efectos multimedia y demás. Y yo le estuve haciendo las relaciones públicas desde Puerto Rico. Y una de las estrategias que utilizamos para ampliar el dar a conocer la producción de esta obra fue el contactar a bloggers, a periodistas y a podcasters que hablaran sobre teatro. Yo me di a la tarea de investigar quiénes, identificar quiénes eran estas personas y hacerles el contacto. Lo primero es, uno, felicitarlos por el trabajo que están haciendo. Número 2, preguntarles si estarían interesados en entrevistar a esta persona que está haciendo algo que era súper innovador en aquel momento, que era la próxima producción de Antígona Pérez en el teatro, adaptada con estos elementos multimedia y demás. Además de eso, les incluí un breve párrafo de lo que era el comunicado de prensa de la producción y les incluí también hasta el enlace del teaser de un video que habían preparado para promover y dar a conocer sobre esta producción teatral. Y al final me despedí dejándoles saber que esperaba, ¿verdad?, que toda esta información despertara en ellos el interés de querer conversar con la directora de esta obra y les dejé la información de contacto para que nos dejaran saber más adelante. Y así, pero muy respetuosamente, dejándoles saber que conocíamos su trabajo e incluso reconociéndolos de una manera honesta y genuina. Lo importante es que independientemente se diera la entrevista, estamos iniciando una relación, porque es posible que esta persona a lo mejor no tuviera el tiempo o el espacio, pero iniciar relaciones con estos podcasters es muy importante porque más adelante tal vez pudieran ser un recurso que pudieran ayudarla a ella como directora y productora en otra producción teatral. Así que es importante dejar un buen sabor en ese momento que nosotros le hacemos el acercamiento a ese podcaster. Ponernos también en sus zapatos y ser empáticos con ellos, pensando tal vez qué de esta información que le estoy compartiendo pudiera ser de interés para él o para ella. Es importante que el podcaster al final no se sienta utilizado, como que lo que queremos es simplemente utilizar su espacio como un medio para lograr nuestros propios objetivos. No, sino que estamos realmente colaborándole y añadiendo valor a su trabajo y a su audiencia, ofreciéndole contenido de calidad. El paso número 4 es dar seguimiento. Dar seguimiento de forma breve y de forma casual y ser conscientes que las personas pueden estar muy ocupadas y que no necesariamente han visto tu mensaje o tal vez no han tenido el tiempo de responder. Es importante ser paciente y persistir de forma nuevamente consciente y respetuosa. Si no se da en este momento, tal vez pudiera ser en otro momento y no cerrar esa puerta, porque a lo mejor si alguien, por ejemplo, necesitara que yo lo entreviste y la entrevista tuviera que salir antes del 31 de octubre, eso ahora mismo para PodQueens Latinas sería casi imposible, a menos que no sea un tema que realmente tenga yo que adelantarlo. Yo tengo ya como 5 entrevistas pregrabadas que están ya en agenda para salir durante las próximas semanas. Para mí no es viable el estar entonces trayendo ahora entrevistas para que salgan en los próximos días o semanas, porque ya esos espacios están ocupados. Tenemos que ser conscientes con todo esto. Muchos podcasters trabajan por su cuenta y trabajan en su tiempo libre. A veces el podcast es algo que ellos trabajan en su tiempo libre. Así que tenemos que reconocer todas estas cosas a la hora de hacerles ese acercamiento. Paso número 5. Si el podcaster accedió, conviértete en una de sus mejores invitadas. Llega preparada y temprano. Y si puedes, y si has escrito un libro, siempre es bueno, pues a lo mejor llevar una copia. Si tienes algún material impreso, nosotros a veces aquí nos hemos
hemos sido sorprendidos por personas que llegan a ser entrevistadas, que hemos invitado y de repente llegan con este folleto, con material informativo que les sirve al podcaster incluso para prepararse mejor y añade valor al tema que se va a hablar durante la entrevista. Si la entrevista va a ser de forma remota o a distancia, investiga cómo será llevada a cabo. Si será en audio solamente o si el podcaster también va a querer que se utilice video. Esto lo debes ya saber de anticipación porque se supone que investigamos, ¿verdad? Que hicimos nuestra tarea y ya hemos visto cuál es el formato que utiliza ese podcaster. También es bueno saber cuál es la plataforma que va a utilizar. Si va a ser Skype, Zoom o Squadcast, cuál es la plataforma que esta persona utiliza para que tú te puedas preparar y familiarizar con ella en la medida de lo posible. Por ejemplo, cuando las entrevistas son en Zoom y si tú como invitada nunca has utilizado Zoom, pues tienes que descargar un pequeño archivo en tu computadora para que puedas acceder, ¿verdad?, al enlace y abrir la aplicación de Zoom. Y eso toma unos minutitos. Pues para que no se retrase ese proceso, si tú le preguntas con tiempo, tú puedes preparar tu computadora, jugar con el Zoom para que ese día estés lista. Asegúrate que tu audio suene de la mejor calidad posible. Eso es algo que, aun cuando yo estaba empezando y tal vez no tenía el conocimiento que tenía ahora, siempre que yo invitaba a alguien, le pedía que por favor tuviera por lo menos un headset. Y si la entrevista va a incluir video, pues un webcam, para que realmente tanto la imagen como la calidad del audio sea de la mejor calidad. Y no solo yo, muchos otros podcasters también tienen sus exigencias a la hora de traer invitados a sus podcasts. Y como te digo, mínimo un headset. En las notas de este episodio te voy a poner el enlace de uno de los headsets que utiliza una de las podcasters de nuestra academia, que lo utiliza para grabar su podcast. Es un headset súper económico y la calidad del sonido es muy buena. Así que mínimo el headset creo que no cuesta más de $30 y te puede ayudar. Si la entrevista no incluye video, es una excelente alternativa. Paso número 6. Nuevamente agradece la oportunidad y pregúntale a ese podcaster si hay algo que puedas hacer en agradecimiento por su tiempo y por abrirte ese espacio de exposición ante su audiencia, lo cual es un gran acto de generosidad. No es poca cosa. O sea, esa persona confió y te abrió las puertas hacia una audiencia que esa persona ha ido cultivando a lo largo del tiempo. A lo mejor nosotros no nos ponemos a pensar en eso. Pensamos que estos podcasters ya magnéticamente crearon esa audiencia, pero no es así. Construir una audiencia es algo que toma mucho tiempo, así que el que ellos te abran las puertas para que tú puedas exponer tus conocimientos, tus servicios, tus productos a esa audiencia es un verdadero acto de generosidad, así que agradécele por esa oportunidad y mira a ver de qué manera tú puedes corresponderle y asistirle en algo. Finalmente, el paso número 7 y sumamente importante es que compartas el episodio una vez esté publicado tantas veces como puedas. No importa que haya pasado mucho tiempo. Si el tema es pertinente, siempre es bueno volver a compartir el episodio a tu audiencia porque tú sabes que con los cambios que ha hecho Facebook y todas estas redes sociales, tú compartes algo hoy y es una fracción pequeñita las personas que tienen acceso a ver ese contenido. A lo mejor tú has puesto ese audio por 7ª vez y hay alguien dentro de tu audiencia o dentro de tus seguidores que lo va a ver por primera vez. Compártelo porque realmente esa entrevista puede darte, el que alguien escuche esa entrevista por primera vez puede abrirte las puertas a muchas otras oportunidades. Así que una de las mejores formas en las que puedes agradecerle a ese podcaster que te dio la oportunidad es que compartas el episodio en todas tus redes sociales y que repitas, ¿verdad? No que lo compartas una vez, sino en varias ocasiones. Hasta aquí el tema de hoy.
Espero que te hayas que hayas anotado los 7 pasos, y son 7 pasos que son cíclicos, hay que repetirlos. Una vez ya hayas pasado por el proceso, a lo mejor lograste que te entrevistaran en 2 o 3 programas, tú sabes que hay programas nuevos publicándose todo el tiempo. A lo mejor descubres que hay un programa buenísimo en España que no te habías dado cuenta al principio, y a lo mejor según sigues ampliando tu búsqueda, puedes identificar otros programas en los que sería ideal para ti que te entrevistaran y poder conversar con ese podcaster. Antes de irnos, quiero recordarte que este mes es el mes del famoso Black Friday que se celebra en los Estados Unidos el día después del Día de Acción de Gracias. Y este año ese día cae 29 de noviembre. Personalmente, no soy de las que va a las tiendas a la medianoche para nada, pero te puedo recomendar que si eres de las personas que a lo mejor estás buscando darle un upgrade a tu equipo o quieres adquirir nuevas piezas de equipo para ir ampliando, mejorando tu estudio, las grabaciones que haces de tu podcast o para hacer videos y demás, pues mira que estés muy pendiente a todas esas ofertas que están saliendo, porque a lo mejor este es un excelente momento en el que puedes ahorrar una cantidad significativa al comprar un micrófono. A lo mejor necesitas una laptop como yo y te puedes ahorrar a lo mejor algunos cientos de dólares en comprar en una laptop y cualquier equipo que tú puedas necesitar. Me gustaría tener los especiales, pero no ha sido tan sencillo de conseguir. Pero te invito a que estés pendiente a la página de Facebook de PodQueens Latinas, porque según vayas recibiendo información, la voy a estar compartiendo con ustedes a través de Facebook. Si te gustó este episodio, por favor suscríbete para que no te pierdas ni un solo de los nuevos episodios de PodQueens Latinas. También compártelo con una amiga o con alguien que pueda beneficiarse del contenido compartido en este episodio. Gracias nuevamente por acompañarnos y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, la página de Facebook de PodQueens Latinas. Te espero la próxima semana cuando estrenaremos un nuevo episodio de PodQueens Latinas. Hasta pronto.